Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, vecinos, aquí presentes y a quienes nos hacen favor de conectarse y seguirnos por las redes sociales. Muchas gracias. Hoy, lunes 20 de febrero, y como cada lunes también les damos la más cordial bienvenida a nuestro concejal Saúl Doroteo, a quien agradecemos que nos comente el tema de mercados en la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, muchas gracias, buenas tardes a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Sandra Cuevas extiende su estrategia de maiceo a los mercados públicos de la Cuauhtémoc. Comerciantes del Mercado Juárez denunciaron que la Alcaldía Cuauhtémoc designó a una de las locatarias a cargo de la oficina de la administración del inmueble, lo que genera conflicto de intereses, porque deja a los vendedores en total indefensión, ya que la recién designada es ahora también funcionaria pública con acceso a la información personal y estatus de cédula de cada uno de los 473 establecimientos de ese centro de abasto. Como lo mencionamos la semana pasada, este hecho también vulnera los derechos del personal sindicalizado de la sección 29, que durante los 63 años del mercado se ha encargado de la administración del inmueble. Uno de los rasgos más comunes del régimen de corrupción prianista fue el denominado maiceo, una costumbre surgida en el porfiriato, cuando el dictador, frente a opositores que lo criticaban, decía: ese gallo quiere más, en alusión a la necesidad de sobornar a dicho opositor para acallar sus críticas. Así, Porfirio Díaz durante más de 30 años perfeccionó la práctica de hacer que los gallos dejaran de cantar. El maiceo es una de las prácticas que más daño le han hecho a nuestro país. Periodistas, representantes populares y funcionarios han sido beneficiarios de este método. El soborno que algunos críticos y opositores aceptaron significó el perjuicio de millones y años de lucha perdidos. Hoy, nuestra alcaldía está padeciendo un símil de esa práctica en vías de extinción. Frente a la crítica de trabajadores y locatarios por el desfalco que está sucediendo con los recursos autogenerados de los mercados públicos de nuestra demarcación, la panista Sandra Cuevas ha emprendido una estrategia de maiceo a los líderes de locatarios. Mediante sobornos, quiere que los gallos dejen de cantar. En este sentido, externamos toda nuestra solidaridad con las y los trabajadores de base que han sido removidos en los mercados públicos de nuestra alcaldía, con el objetivo de que la alcaldesa espuria se apropie de los recursos autogenerados y aproveche para sí misma todas las posibilidades de negocio de nuestros mercados. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Saúl Doroteo. También agradecemos la presencia de nuestro concejal Samuel Paz para que nos hable de la denuncia de los vecinos de la Fortaleza en la colonia Morelos. Bienvenido. Buenas tardes. El acondicionamiento de apoyos hechos por Cueva a los vecinos de la Fortaleza sí fue un delito. Integrantes de Morena en el Congreso de la Ciudad de México interpusieron una denuncia contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el presunto uso de programas sociales con fines electorales y solicitaron que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La presunta comisión de dicho ilícito se castiga con 200 o 400 días de multa y 2 a 9 años de prisión, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Si el condicionamiento se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta 1/3 de la pena, pues se trata de un delito grave. Las de Cuevas debe encontrar un alto ya.
En este foro hemos contabilizado más de 20 ocurrencias que habrían sido juzgados con prisión y con la eventual destitución de la alcaldesa espuria. Violencia física, delitos electorales, opacidad, corrupción, organización criminal, desvío de recursos públicos, atentados contra la cultura y el arte, nepotismo comprobado, aviadurías para sus amigos y familiares, vínculos con organizaciones delincuenciales y un larguísimo etcétera. Es lo que ha implicado este desgobierno deshonroso e indigno de nuestra historia y de nuestra identidad. El caso de la Fortaleza es una pequeña muestra de las irregularidades que Cueva comete día con día. El hecho de que cada una de estas ocurrencias haya concluido impunemente es un incentivo para que la ciudadanía en general, pero particularmente la clase política de la Ciudad de México, actúe de esta misma forma. La normalización de las ocurrencias y de los actos delictivos de Cuevas significa un riesgo cultural. Por sí o sí debemos erradicar, y su prescripción solo puede suceder con la justicia de por medio. En ese sentido, exhortamos nuevamente a las autoridades correspondientes a procesar de manera debida a cada una de esas irregularidades y delitos. Le urge a nuestra alcaldía que por fin se haga justicia. Gracias. Gracias, Samuel. Ahora le damos la bienvenida al compañero joven, líder social, Raimundo Tejada. Él nos hablará del tema del Parque de la Ballenita. Muy buenas tardes. Mediante redes sociales, la alcaldesa panista anunció la creación del primer bañario en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual se ubicará en el Parque La Ballenita en la colonia San Simón Tornáhuatl de esta demarcación. En esta misma publicación, Cuevas anunció que no se preocupen porque no va a faltar el agua, en vista de que ya hemos hablado con algunos constructores y con algunas inmobiliarias, quienes se comprometerían a construir grandes cisternas para poder proveer de líquido tanto al próximo bañario como a todas las colonias. Este anuncio resulta polémico por la sabida carencia de agua potable en el norte de la alcaldía, al mismo tiempo que es, cuando menos, contradictorio que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc dependa de la buena voluntad de las inmobiliarias. Cual jugadora de billar, la panista Sandra Cuevas se aventó una carambola de ocurrencias en una sola jugada. Para la alcaldesa resulta prioritario la construcción de un bañario en medio de una colonia y una región con una histórica carencia de agua potable. Y para solventar esa primera ocurrencia, ha decidido que sean particulares, inmobiliarias y constructoras privadas las responsables de resolver la distribución y las necesidades de agua en esta colonia, como si no fuera del dominio público que, precisamente, la construcción motivada por la especulación inmobiliaria es una de las principales causas de la carencia de agua potable en esta región de la Cuauhtémoc. En términos simples, Cuevas le encargará el cuidado de las ovejas al lobo. La nueva ocurrencia de Cuevas denota su insensibilidad frente a una problemática sumamente delicada y que no solo ha sido resuelta, sino que amenaza con agudizarla. Asimismo, la delegación de responsabilidades públicas a un grupo de particulares evidencia una idea de gobierno que Cuevas ha hecho latente durante más de un año. La pretensión de achicar los alcances del gobierno frente al ensanchamiento del margen de maniobra de empresas privadas a costa del interés de la vecindad cuauhtemense.
Por la magnitud de esta sandez, esperamos que esta propuesta quede en una habladuría propagandística y no sea ejecutada realmente. Y yo les pregunto, ¿realmente queremos este espacio en la alcaldía? ¿Realmente hace falta un bañario en esta demarcación? Como vecino de la alcaldía, prefiero que se atiendan las colonias a que construyan un espacio como este. Muchas gracias. Gracias. También le damos la bienvenida al compañero líder social, David Fukui, quien nos comentará acerca de la pretensión que están haciendo de desalojar en el predio de Mina 92. Buenas tardes, compañeros, compañeras, a todas y todos los que nos ven de manera remota, pues muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Resulta que el martes 14 de febrero, vecinos del predio en Mina 92 alertaron sobre las tácticas ilegales que pretenden despojarlos de su vivienda. La amalgama de interés que concentra el sector de la vivienda de nuestra alcaldía ha detonado una nueva situación de riesgo en la que las y los principales afectados de esta situación son los vecinos de la demarcación. En el caso de Mina 92, se trata de un predio en el que se pretende construir vivienda de interés social por parte del INVI, pero que por cuestiones burocráticas, tanto sus vecinos y representantes no han podido concluir con el procedimiento debido para iniciar la construcción. En este sentido, la dilación del procedimiento ha puesto en una situación de riesgo a las y los vecinos por un posible despojo de su predio, así como por la demolición ilegal de la edificación. No cabe duda que uno de los principales temas que ha acaparado la agenda de la opinión pública en la Ciudad de México es el de la vivienda, particularmente lo relacionado con las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. En este sentido, el caso de Mina 92 resulta paradigmático, pues es una expresión de tantas que hay en la ciudad, de la pugna entre vecinos que demandan vivienda digna, inmobiliarias gandallas que aprovechan cualquier vacío legal para adueñarse de predios y autoridades omisas, la mayoría de las veces o interesadas por la retribución económica que significa defender los intereses de los poderosos. La situación de zozobra que viven las y los vecinos de Mina 92 también evidencia el rol y la relevancia que los llamados vivienderos ejercen en la vecindad cuauhtemense. Las y los gestores de vivienda han desempeñado una función importantísima para quienes aspiran a ser beneficiarios de los programas en materia de vivienda en la Ciudad de México, en vista de que fungen como asesores, gestores y representantes de comunidades que desconocen los procedimientos para hacerse de estos programas. Sin embargo, es importante mencionar que muchas veces la confianza que se les otorga a dichos gestores es traicionada y la persona que parecía asistir en la tramitología se convierte en un enemigo más de las aspiraciones de vivienda propia y digna. Por todo ello, externamos a nuestros mejores deseos para que la problemática de Mina 92 se resuelva de manera expedita y en favor de las y los vecinos cuauhtemenses. Muchas gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a la compañera concejala, doctora Alba Ordaz, quien nos va a hacer sus comentarios acerca de la inversión en el gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan y que nos siguen en estas redes. Es importante, ante esto que se ha expresado, pues expresar la parte contraria, la parte buena que sucede en nuestra alcaldía de Cuauhtémoc. Durante el periodo de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sí se invierte en la infraestructura pública de la Cuauhtémoc, sí se atiende. Se han ejercido 740 millones de pesos en la rehabilitación del centro histórico. Gran parte de esta inversión se ha realizado en las zonas populares del centro, como son las calles de República de Honduras, de Comonfort, donde se amplió un área peatonal de 1.5 metros a 3 metros de banqueta. Asimismo, se sustituyeron luminarias, se habilitaron áreas verdes,
se sustituyó la red de drenaje y de agua potable. Y esto anterior forma parte de la cuarta etapa del proyecto de revitalización del centro histórico, que tan solo en La Lagunilla tuvo un costo de 97 millones de pesos para la Secretaría de Obras y Servicios de SACMEX. Y no solamente esta inversión se ha tenido en la Alcaldía Cuauhtémoc, también se han construido 15 pilares, en cada una de las colonias ya los tenemos, se ha rehabilitado 15 centros infantiles, se construyó la escuela de box en la colonia Buenos Aires, se rehabilitaron 179 escuelas, ya se ha dicho, se rehabilitó el Mercado San Cosme, la calzada que ahora se llama México Tenochtitlan también fue rehabilitada. Hay un reforzamiento en el puente vehicular de Nonualco, se repavimentaron 24 vialidades y se atendieron 70 senderos seguros, camina libre, camina segura, con iluminación. Y justo el día de hoy, pues se arranca el nuevo programa de bienestar en tu colonia. El día de hoy se llevaron una serie de servicios importantes que la alcaldía tenía desatendidos en la calle de Doctor Norma y Doctor Neva. Atención a unidades habitacionales sin condicionamiento alguno, atención de bacheo, además programas como actas de nacimiento, pintura de puertas, se arreglarán escaleras y programas que son de utilidad para los vecinos como la atención de salud dental, la salud médica y una serie de servicios que en este momento pues sería larga la lista. Estas jornadas arrancaron ya el día de hoy y la próxima semana pues estarán en la colonia obrera. Así es como se trabaja desde el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Todo esto pues contrario al gobierno de la panista Sandra Cuevas, que procura solamente los intereses de sus promotores y de sus financiadores. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum sí prioriza las necesidades de los más desfavorecidos y del interés general. En este sentido, la inversión en obra pública, en espacios de índole popular, como ya lo dijimos, se contrapone a los absurdos panistas de invertir en lugares que no lo necesitan, pues han sido intervenidos constantemente y suelen ser los lugares prioritarios de los gobiernos no progresistas. De esa forma, es posible afirmar que la apuesta del gobierno de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México es un proyecto progresista, de izquierda y a favor del pueblo, que tiene como objetivo la dignificación de los espacios que habitan las clases sociales que los gobiernos conservadores han excluido del desarrollo y de la riqueza. Bien por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Gracias, Alba. Pues, estimados o estimadas compañeras, compañeros, vecinos de nuestra querida Alcaldía Cuauhtémoc, quisiera comenzar diciendo que el gobierno espurio de la pseudoalcaldesa panista Sandra Cuevas son un retroceso en los derechos culturales de los que habitamos la alcaldía. Las acciones de gobierno forman parte de un equilibrio social humano. El inhibir el uso del espacio público sin proponer soluciones solo muestra el ejercicio autoritario y manipulador en contra de los creadores y de los ciudadanos. Es un gobierno que viola derechos. La apropiación del espacio público con fines recreativos forma parte de los derechos culturales que vienen plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México. Y aquí es un orgullo mencionar que la maestra Dolores Padierna tuvo brillantes aportaciones como constituyente. Este domingo volvimos a presenciar un ejercicio y una expresión más del programa cultural, entre comillas, de la panista Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, que consiste en erradicar
todo aquello que emane de la cultura popular y en blanquear toda aquella expresión urbana de diversidad. En este sentido, la mal forma de gobernar autoritaria de la pseudoalcaldesa Cuevas del PAN es, si no le gustan los murales urbanos, los pinta de blanco. Si no le gustan los rótulos, los manda a borrar. Si la música de todos no es de su agrado, la instrucción será callarlos, y ya los calló, lamentablemente, pero no nos dejamos. Si no aprecia el arte popular, su consigna es erradicarla. El clasismo y la represión por parte de esta pseudoalcaldesa Cuevas del PAN contra movimientos culturales que vienen desarrollándose en las zonas desde hace más de una década y que acusa de vender drogas y alcohol, pues eso es lo más torpe de todos los argumentos, porque precisamente estos grupos ayudaron a combatir el alcoholismo y la drogadicción de la zona, con talleres y otras actividades para la juventud y las personas adultas mayores. Sabemos que el bullicio es parte del barrio, es una romería completa los domingos, es lo que le da vida al lugar. El problema es que las actividades no le gustan a esta pseudoalcaldesa, Sandra Cuevas del PAN, porque no están en su agenda cultural. El barrio se está gentrificando con bares y más bares pertenecientes a grandes empresas. La zona se está encareciendo. Varios medios de comunicación nos han hecho saber que Cuevas cambió su domicilio enfrente del kiosco Morisco, en la colonia Santa María la Ribera. Y en vista de que el ruido de la música que se produce o se reproduce en dicha plaza todos los domingos, pues le molestaba a esta señora. Por todo lo que aquí hemos comentado, celebramos la acción colectiva de todos aquellos artistas y vecinos que legítimamente expresaron su inconformidad del autoritarismo, el clasismo y la arbitrariedad de la pseudoalcaldesa panista Sandra Cuevas. Su política en contra de la felicidad del pueblo cuauhtemense construye paralelamente la lista de agravios y dolencias que poco a poco se irán traduciendo en su destitución y en su futura condena del ámbito público de nuestra alcaldía Cuauhtémoc. Compañeras, compañeros, vecinos, no se puede coartar la libertad de expresión cultural. En un espacio público no permitiremos más agravios. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva! ¡Viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! Muchas gracias y buenas tardes.